Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 23 de enero de 2022, en la página 181, 141 interna del compendio de la doctrina secreta de HPB, en el párrafo que empieza con las palabras la tercera ronda. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Habíamos visto el domingo pasado cómo las distintas rondas van activando lo que se llama en el ocultismo, pero recuerden que tiene un significado mucho más profundo que nuestras palabras modernas para aplicarlas a los elementos químicos, etcétera, los elementos. Y los que son 7, como toda expresión del universo. Y la primera ronda había activado el fuego, y en esa primera ronda, como es natural, se necesitaba una primera manifestación de la vida, y es mediante este fuego. En la segunda se activa el segundo elemento, el aire, y ya se hace un poquito más denso. La expresión de los 7 planetas, recuerden que los 7 globos, porque hay un planeta físico y 6 globos invisibles, que cada uno va también a tener una variante para la expresión de esta segunda, vamos a decir, expresión de la vida. Y después, en la tercera ronda, ya se densifica más a lo que llamamos el tercer principio, el tercer elemento, que es el del agua. Y ella explicó más o menos un resumen de lo que en palabras puede ponerse. Recuerden que todo esto tiene una serie de significados mucho más profundos que no podemos nosotros del todo descubrir con el intelecto, porque esto tiene que llegar a ser más bien lo que el alma individual, es decir, nuestra tríada superior en el cuerpo causal, tiene que llegar a no solo a actualizar como aprendizaje, como realización más bien, sino que pueda comunicársele a la personalidad, que es donde estamos funcionando. En esto es lo que consiste el progreso de la evolución humana. Pues bien, se desarrolló el tercero, ese elemento que es agua, al paso que la cuarta transformó la forma plástica y los fluidos gaseosos de nuestro globo en la esfera groseramente material, dura y encostrada, rocosa, que como también se le llama a veces, y ese es donde empieza precisamente la incrustación de la tierra y algunas de las eras geológicas que se han detectado por la ciencia materialista, en que estamos viviendo ahora, porque ya esta cuarta ronda llegó al periodo mundial de nuestra tierra, en donde entonces las 3 primeras razas reprodujeron condiciones propias de las 3 primeras rondas, porque la puerta, como se le llama simbólicamente, a la individualización se iba a cerrar. Y ese cierre, pues, como es natural, era que ya ninguna mónada humana podría incorporarse a nuestra actual humanidad. Y muchas, como es natural, de esta última etapa de individualización,
quizás no puedan alcanzar una gran evolución y no la completen en las 3 rondas y medias que quedan. Pero de todas maneras se les dio la oportunidad. Y esas encarnaciones en la tierra, por muy a veces, como dijéramos, primitivas que las veamos, le están dando una experiencia que aunque no la completen, van a ser la avanzada de la próxima humanidad. Porque lo que no se obtiene en una cadena planetaria, en una encarnación de la cadena planetaria, se tiene que completar en la siguiente. La ley de evolución nunca va para atrás. La ley de evolución nunca anula la expresión de la vida, porque la vida es universal, es una sola. Nada está separado, aunque en nuestro cuerpo nos parezca que estamos separados ahora unos de los otros. Y entonces Bumi, que ustedes saben el nombre que se le da en estas antiguas literaturas, en estas antiguas estancias, en este libro, decían, ha obtenido su 4º principio. Porque también lo que es un elemento es a la vez el principio de todo el globo. A esto puede objetarse que queda quebrantada la ley de analogía sobre la cual tanto se insiste. Nada de eso. La Tierra alcanzará su forma final verdadera, y hace entre corchetes, entre guiones, la aclaración, la concha de su cuerpo, a la inversa en esto del hombre, aclara entre paréntesis. Hay ciertos procesos, recuerden que hay 3 evoluciones que lo vimos desde el inicio de Cosmogénesis, y que una va desde lo más sutil a lo más denso, es decir, va en arco descendente. Eso tiene que ver con los planetas sobre todo. Y el otro impulso va en arco reascendente. El de las mónadas que alcanzaron la individualización, sobre todo el reino humano, en la cadena lunar, y empiezan su evolución desde abajo, desde ese punto ínfimo de la individualización, pero todavía con toda la vibración que traemos del reino animal, para poder llegar a lo más sublime, a esa realidad del espíritu liberado de la ronda del ciclo aparentemente enorme de promedio 777 encarnaciones, de nacimientos y muertes o de reencarnación, y cesar de ser un individuo para entonces elevarse a la jerarquía, primero de auxiliares del logo, que es la jerarquía que abarca todas las jerarquías que tienen que ver con su sistema manifestado, pero en llegar a expresarnos algún día, ya como jerarquías también, que recuerden que cada jerarquía es un hombre celeste en cada raza raíz, en que se libera un número de expresiones monádicas, porque la mónada es una, son expresiones, pero de la mónada una, de la vida una, y por tanto van a ser, desde el punto de vista jerárquico, crecientes auxiliares y cada vez más altos auxiliares con mayores responsabilidades dentro de cualquier sistema manifestado, tanto planetario como solar, etcétera, porque la evolución sigue hasta arriba de esa gran cadena de la ley de evolución que llamamos los universos, los sistemas solares, los sistemas planetarios, y dentro de ellos los 7 constituyentes de ese sistema planetario, y en este caso particular que ya está
tratando de decir y que constituye este proceso de inversión, de que cada vez ella tiene que expresar mejor lo más inferior, su cuerpo, porque esa es la misión de la expresión de un globo físico. Y entonces ella dice, alcanzará su forma final verdadera, nuestra Tierra, nuestro planeta, tan solo hacia el final del Manvantara, después de la 7ª ronda. Cuando ya cumple su misión como globo, porque es su misión como globo, se aprende en este plano y se tiene que alcanzar su forma final al final del Manvantara, porque hasta el final del Manvantara mantiene su necesidad de manifestación y culmina en su cuerpo más denso de los 7 expresiones del sistema planetario. Nosotros a la inversa, vamos hacia arriba como conciencia monádica y tenemos que expresar lo máximo en lo más alto de la conciencia universal. Porque nosotros una evolución de la conciencia ya. Los planetas sirven a la evolución de la forma, de lo que llamamos la materia, dentro del espacio aparentemente diferenciado. Y claro, nos aclara ella, no es la materia constituida molecularmente, y menos todavía el cuerpo humano, o Stula Sharira, como se le llama en el sánscrito, el más grosero de todos nuestros, entre comillas, principios, porque él en sí no es principio de nada, es vehículo físico del septenario completo. Así que ese cuerpo humano es el más grosero de todos nuestros principios, sino en realidad el principio medio, el verdadero centro animal. Ese principio medio es el que va a expresar, sí, el resultado del punto de evolución que tuvimos que traspasar para poder ser individuos en el centro animal, al paso que nuestro cuerpo es tan solo su concha. Es decir, sirve de expresión a el principio medio, que es lo que llamaríamos Kamamanas, cuando ya Manas está funcionando, ¿correcto? Y en medio porque tiene que, como dijéramos, activar el cuerpo para que el cuerpo pueda, en el momento ya de nuestra, vamos a decir, iniciación final, expresar lo más alto del espíritu. Pero tiene que, lo más alto no puede expresarse sino por un puente, por un antacarana, por un medio. El factor y medio irresponsable, la concha, ¿no? El factor y medio irresponsable a través del cual la bestia en nosotros actúa toda su vida. Si lo que vino de ese reino animal no tiene un medio, el cuerpo físico permanecería también totalmente inerme. El espíritu no lo podría mover directamente por el abismo que hay entre uno y otro. Es decir, que todo esto va siendo un organismo que se interconecta y que se hace la expresión de la vida desde lo más alto a lo más bajo, y los cuerpos tienen que ver con esa pantalla, con esa modificación del espacio que permite la expresión de la vida en todas sus características, desde la más alta
a la más baja, cuando culmina nuestra evolución como mónada, pero también en el sentido inverso, cuando lo material también llega a su forma más perfecta. Así es que la idea de que el tabernáculo humano es construido por vidas innumerables, tal como lo fue la corteza rocosa de nuestra tierra, no tiene nada de repulsivo en sí para el místico verdadero. Místico, recuerden que es una condición no solo devocional o religiosa o de expresión de, como si dijéramos, de un anhelo por el espíritu, que es lo que es la verdadera devoción, sino que el místico verdadero es un ocultista también. Y por eso no puede tener nada de repulsivo que vea que todo en la manifestación, desde lo aparentemente más grosero, de lo aparentemente más bestial, pero insisto en la palabra aparente, es decir, mayábicamente, todo es una pieza imprescindible para que la vida total, hasta donde puede expresarse en lo relativo, pueda tener un vehículo adecuado para cada expresión, para cada estrato, desde el rocoso hasta el más, como éramos, imponderable, y todos son útiles y todos son necesarios. Ni puede la ciencia oponerse a la enseñanza ocultista, pues no, porque el microscopio no logrará jamás detectar al átomo viviente primordial, es decir, el verdadero átomo ultérrimo, como también se le después Besant y Leibniz le llamaron en sus investigaciones, o la vida puede rechazar la doctrina. Es decir, el verdadero átomo viviente primordial es la vida ya casi que, como si dijéramos, pura. Pero la ciencia algún día no podrá rechazar esta doctrina. Difícil, tanto desde el punto de vista de la ciencia materialista, que en el siglo XIX, sobre todo cuando esta obra se escribió, creía que ya había llegado a conocer toda la materia, como los que, no habiendo alcanzado la estatura de lo que en el cristianismo el varón perfecto en Cristo, en el ocultismo, el adepto autorrealizado, pero es lo mismo, no pueden muchas veces concebir, o no podemos, porque nosotros estamos entre los que no hemos alcanzado esa estatura, que es una sola, ni hemos podido tampoco comprobar como ocultistas ya autorrealizados. El adepto es el único que comprueba esto que ella está hablando aquí. ¿Cómo puede conocer al átomo viviente primordial? Es la vida, porque ya logra desentrañar la vida en su integridad y en su pureza total dentro de sí. Y por eso la puede descubrir aún en la última expresión, o la primera, al revés, porque ese es por donde empieza a manifestarse un universo, o la primera modificación del espacio, que es cuando la vida se encierra por primera vez en una forma simple, no molecular. Ese es el único átomo verdadero, el átomo viviente primordial, porque es vida con una sola vestidurita o una
proyección de lo que va a ser su primera vestidura, o lo que constituye su primera vestidura, para hablar con más propiedad. El inciso C nos dice, HPV, nos enseña la ciencia que los organismos del hombre y del animal, lo mismo vivos que muertos, que es una apariencia, nada muere, bullen con bacterias de un centenar de diversas especies. Pero la ciencia no ha ido todavía tan lejos como la doctrina oculta en asegurar, y aquí sí, los grandes adeptos con total comprensión, mientras que la ciencia lo hacía con un vano orgullo de que ya sabían todas las leyes de la naturaleza, con nada más conocer una pequeña parte aún del mundo físico. Pero la doctrina oculta sí asegura que nuestros cuerpos, lo mismo que los de los animales, plantas y piedras, es decir, todos los reinos conocidos de la naturaleza, están por completo construidos de semejantes seres, átomos de vida. Las transmigraciones de los átomos de vida están en un artículo que ella publicó, están en sus obras completas, búsquenlo. Es muy instructivo esas enseñanzas de HPV sobre los átomos de vida, los cuales, exceptuando las especies mayores, ningún microscopio puede revelar. Y posiblemente todavía ni aun los más modernos nuestros tampoco lo puedan llegar. En lo que se refiere a las porciones puramente animal y material del hombre, hállase la ciencia hasta ahora en camino de descubrimientos que se acercarán mucho a la corroboración de esta teoría. Y ya en muchas de las cosas del siglo XX nos hemos seguido acercando. Pero la comprensión verdadera de esos descubrimientos como vida evolucionante y vida esencialmente, como éramos, básica de todas las expresiones de la vida, todavía la mayoría de los científicos están muy lejos de comprenderlo. La química y la fisiología son los dos grandes magos del futuro, porque la química llegará a ser como dijéramos, la antesala de la antigua alquimia verdadera. Y la fisiología se irá, como si dijéramos, ampliando a comprender no solo el funcionamiento de este cuerpo físico que todos más o menos se ha adelantado mucho en los estudios fisiológicos del mismo, pero que no son ni mucho la antesala, podríamos decir, o el preludio de la fisiología de la parte más invisible de la constitución humana, de la cual desconoce la ciencia 6 aspectos o 6 principios, porque nada más que vemos el reflejo en el cuerpo físico del principio de conciencia física. Pero por eso se serán los grandes magos del futuro, porque mago es el que domina la magia, y la magia es la ciencia del total del universo manifestado, no la ciencia de una séptima parte de ese universo, y el más material, que es el físico. Que están destinados estos grandes magos del futuro, estos seres humanos que de verdad realicen su constitución interna más profunda
a abrir los ojos de la humanidad a las grandes verdades físicas primero, pero que tiene que incluir las grandes verdades de conciencia, tanto personal como individual, como macrocósmica, porque la realización las une las tres, o devuelve las tres niveles o los tres grandes niveles que constituyen el septenario, como es natural, a la unidad. Cada día se demuestra más y más claramente la identidad entre el animal y el hombre físico, pero no lo aplicamos y lo seguimos torturando, matando, ingiriendo sus cadáveres y usándolos para todo lo que nos place, como si fueran seres insencientes. Y lo justificamos, no, es que es para el bien del hombre, pero es que es la misma vida. Así que esa identidad entre el animal y el hombre físico debe de realizarse en el nivel ético, en el nivel de compasión y amor al reino animal. Entre la planta y el hombre, que también destruimos a veces inmisericordiamente, a pesar de que también nos sirve de alimento, debe de ser nuestro alimento único, y porque ella no tiene el sistema nervioso que tiene, pero el despreciarla, el ignorar su vida, es otra exageración y otra ingratitud. Y aún entre el reptil y su madriguera, la roca y el hombre. Es decir, que aún la vida en el mineral la tenemos que descubrir, respetar, venerar, porque sigue siendo vida. Al comprobarse la identidad de los constituyentes físicos y químicos de todos los seres, minerales, vegetales, animales, humanos, puede muy bien decir la ciencia química que no existe diferencia alguna entre la materia de que se forma un buey y la que forma al hombre. Pero la doctrina oculta es mucho más explícita. Es decir, nunca podemos nada más que buscar un punto y ya dejarlo ahí. No, ¿cuáles son los elementos que tenemos que hacernos conscientes de ellos para poder de verdad respetar la manifestación en su integridad? ¿Qué dice la doctrina oculta? Ella dice, no solamente los constituyentes químicos son los mismos, sino que las mismas vidas invisibles, infinitesimales, componen los átomos de los cuerpos de la montaña y de la margarita, del hombre y de la hormiga, del elefante y del árbol que le resguarda del sol. Del árbol que le resguarda del sol. Si pueden cerrar los micrófonos, por favor, Claudio. Cada partícula, ya la llamen orgánica o inorgánica, es una vida. Una vida. Todo átomo y molécula en el universo es a la par dador de vida y dador de muerte, porque la vida física, la vida manifestada, comienza y termina, y la muerte para las formas en que ella se manifiesta es lo que llamamos muerte o término de esa vida. Pero debíamos de decir más propiamente, y dador de la cesación de expresión de la vida a través de la forma. Porque en realidad la muerte como tal, como destrucción o como total ausencia de ella misma y de sus expresiones,
es imposible. Ella solo se transmuta, se transforma, se expresa diferente y desaparece de una forma para aparecer en otra, porque en realidad, mientras dura un ciclo de Manvantara, esa vida que se expresa es también la misma, la total, estable e imperecedera, raíz de todo lo que se manifiesta. Y al final de un sistema total, es decir, al final de un Mahamanvantara, lo único que hace es reabsorberse en el espacio, desaparece su expresión que ha alterado ese espacio, o sea, el maya de diferencias, y la unidad que nunca cesa reposa en sí misma, ignota, es decir, aún sin identificarse a ella misma. Por eso, esa es una frase que está, si mal no recuerdo, en el proemio, para sí mismo ignota. Es decir, desconocida aún para sí misma, la seidad como es natural, al no ser mientras no está manifestado algo de la seidad o los aspectos de la seidad macrocósmicos y microcósmicos que se expresan en nuestro sistema actual, pues cuando ya el sistema no existe, un Mahapralaya, pues está nada más que esa seidad en sí misma y para sí misma ignota. Porque si se conociera, para conocer algo o para conocerse a sí misma, necesita de esa expresión manifestada de los seres, ya sea los logos cósmicos, ya sea un logo solar, etcétera, con todas las jerarquías que le acompañan en la manifestación. Pero durante un Mahapralaya, ese es un misterio aún para sí misma, para esa seidad en sí misma. Así como del mismo modo, ese proceso destruye y cambia eternamente las formas y expele a esas almas de sus mansiones temporales. Es decir, que ninguna forma se mantiene, como si dijéramos, permanentemente desde el inicio hasta el final de un Manvantara. Una de las características de la expresión manvantárica es su constante movimiento perceptible, como durante el Mahapralaya, nada más que se convierte en el símbolo de un movimiento abstracto absoluto, es decir, no distinguible, en el espacio abstracto absoluto, que son los dos únicos símbolos de la seidad o de la realidad total, de la realidad una. Nos dice también en las palabras de nuestro mundo o de nuestras apreciaciones, crea y mata. No puede crear nada porque lo único que hace es dar forma a ideas, y no puede matar nada porque la vida es lo que es. No mengua, no aumenta, no puede en realidad morir. Y claro, en la manifestación estas son dos de los aspectos del Maya, de las apariencias. Crear una forma, disolver esa forma o manifestar esa forma, más bien, emanar, lo que son emanaciones de formas que después se desintegran. Eso es a lo que llamamos
en nuestro lenguaje coloquial, crear y matar, genera y destruir. Así, y eso es de por sí, es decir, es una condición esencial de la manifestación. Trae a la existencia y aniquila a ese misterio de los misterios el cuerpo viviente del hombre. Es el cuerpo más misterioso, porque es el único que sirve dentro de todos los cuerpos de todas las especies a la expresión de una vida que tiene las tres características esenciales del demiurgo o logos, ya sea universal, solar, planetario, que tiene los tres aspectos que se reflejan también o se plasman mayábicamente en el espacio como las tres cualidades esenciales o gunas que le llaman en el oriente de la materia, es decir, estabilidad o inercia, movimiento o desorden y ritmo o la alternación, vamos a decir, rítmica de una detención y un movimiento, un estado estático y un estado dinámico. ¿Eh? Y no hay otros. Y por eso es lo que nosotros llamamos en la conciencia nuestra voluntad, sabiduría, actividad. La voluntad es un estado estático, lo firme. La actividad es lo que se mueve y la sabiduría es la que ritmifica a ambos y los incorpora a sus estados de conciencia. Y entonces, bueno, ese mismo misterio se refleja en el animal, en la planta, porque vemos que tiene una organización. En el mineral no vemos la organización, excepto los minerales cristalizados o el estudio de cómo cristalizan conjuntos minerales como el agua. Recuerden todas las investigaciones que hizo Emoto, y cómo la mente puede hacer figuras bellas, o la naturaleza cuando el agua se convierte en nieve y los cristales se expresan en figuras geométricas que nadie puede explicarse, porque representan eso, la inteligencia, la sabiduría, el amor, etc. Y eso es a cada segundo en el tiempo y en el espacio. Y genera igualmente la vida y la muerte, es decir, la expresión de la vida en un organismo que empieza a conformarse y a crecer y a expresar algunos de los aspectos de la vida, y la muerte, la que lo descompone, se ha hecho inútil, la vida superior lo abandona y las vidas inferiores luchan entre ellas porque ya no está el elemento que los aglutinó, los organizó, y eso le llamamos putrefacción en el caso de los cuerpos animales y humanos. Y por tanto, la belleza y la fealdad, el bien y el mal, y aún lo agradable y lo desagradable, las sensaciones benéficas y las maléficas, tan cambiantes e intrascendentes en cuanto a duración y en cuanto a veces importancia, como todo lo demás que es transitorio, que es la cualidad de la manifestación. Siempre es transitoria. Una con una duración, unas transitoriedades más largas, unas transitoriedades que pueden ser hasta de menos de un segundo e imperceptibles para nosotros, pero todas transitorias.
es esta vida misteriosa, y como pone vida todo con mayúscula, representada colectivamente por millones innumerables de vidas, todas las células de un cuerpo, todos los átomos de una molécula, etcétera, o de moléculas, que sigue en su camino propio y esporádico la ley del atavismo hasta el presente, incomprensible. ¿Por qué se regresa a tantas cosas? ¿Por qué a veces un nieto es idéntico a su abuelo, bisabuelo? ¿Por qué eso que se ve en los cuerpos se repite en caracteres y a veces en accidentes o aparentes casualidades de la vida? Que copia esa ley, que no es nada más que la ley de karma, que copia parecidos de familia, como asimismo los que encuentra impresos en el aura de los generadores de cada ser humano futuro. Todo eso se descubrió muy posteriormente a que HPV lo dijera así con respecto aún a lo físico, en el ADN, y todavía queda mucho por descubrir aún del ADN, pero esto no se conocía. Por eso ella habla de que la ley del atavismo era totalmente incomprensible a finales del siglo XIX. Así, habiendo descubierto los efectos, la ciencia tiene que buscar sus causas primarias. Porque la ciencia física nada más que conoce efectos de 6 planos que están por encima de este plano físico. Las causas primarias no están en este plano. Y jamás podrá encontrarlas sin el auxilio de las antiguas ciencias. La alquimia, precursora de la química, la física y la botánica ocultas. Es decir, la misma alquimia, hay mucho de superficialidad en algunos de los alquimistas de la decadencia, de nuestra Edad Media sobre todo, etcétera, pero no en la de los verdaderos de la India de hace 1.000.000 de años, no la India decadente del siglo también 17 a 18, 19. Y bueno, desde la muerte de Krishna para acá, ya la India no fue la India, la verdadera Yavartha de la antigüedad. Física oculta es igual. La física oculta se perdió y la botánica oculta quedan tradiciones, quedan algunos restos de conocimiento que por eso son tan útiles, a veces más útiles, a veces, no digo que siempre, que la medicina moderna, que no tiene en consideración el respeto a esa sustancia y a veces no porque no conozca del todo sus características, al, como dijéramos, unir una cantidad inadecuada para la vida del cuerpo de elementos positivos, al concentrarlos en laboratorio, hace lo que llamamos los efectos colaterales de tantas medicinas modernas. No es que no hayan estudiado la botánica, pero no lo han estudiado desde el punto de vista oculto. Y no respetan la vida de esa botánica, como no respetan la vida física, como no respetan los elementos en el sentido alquímico. Se nos enseña que todo cambio fisiológico, además de los fenómenos patológicos, las enfermedades y aún más la vida misma, o más bien los fenómenos objetivos de la vida, producidos por ciertas condiciones y cambios en los tejidos del cuerpo, que tiene mucho que ver con lo psíquico-espiritual. Otra, aunque se hable ya de ciertas enfermedades psicosomáticas,
no se estudian más allá de algunos niveles psíquicos y lo espiritual se deja totalmente de lado. Así que las enfermedades, o más bien la vida misma, o más bien los fenómenos objetivos de la vida, producidos por ciertas condiciones y cambios en los tejidos del cuerpo, que permiten y fuerzan a la vida a que actúe en aquel cuerpo, que todo esto es debido a esos invisibles creadores cuando están en la etapa de formar y de edificar un nuevo cuerpo, y destructores cuando lo están disolviendo, llamados microbios, de un modo tan vago y general. Y aquí nos pone la llamada que dice, y fíjense si eso era así, que muchas de las, por ejemplo, de las ventajas de la flora bacteriana del intestino se desconocían y se desconocieron en gran parte aún del siglo XX, y que muchos daños se han producido por antibióticos que matan esa flora y dejan el organismo desprovisto de ese auxiliar. Ya hoy hay algunos remedios hacia eso, pero se siguen usando los que destruyen gran parte de nuestro equilibrio de estos microbios o bacterias o los que sean, que son positivos y que tenemos que cuidar también dentro de nosotros. Y falta mucho por avanzar. En esta llamada ella nos dice, pudiera suponerse que estas vidas ígneas y los microbios de la ciencia son idénticos. Esto no es cierto. Las vidas ígneas constituyen la séptima y más elevada subdivisión del plano de la materia y corresponden en el individuo con la vida una del universo, si bien únicamente en ese plano. Es decir, no la podemos traer hasta aquí, hasta abajo. Los microbios de la ciencia son la subdivisión primera y más inferior en el segundo plano, el de prana o vida material. Prana, recuerden que lo hay en los 7 planos, pero en este segundo plano, en la vida material. Perdónenme un momentico, yo regreso enseguida. En este plano material, es decir, que prana también tiene que ver, pero tiene sus microbios, vamos a decir, pero pertenecen al segundo plano y no a la más elevada subdivisión del plano o séptima del plano de materia. Fíjense que hay cinco subdivisiones por el medio. El cuerpo físico del hombre sufre un completo cambio de estructura cada 7 años. Otra cosa que está en muchas enseñanzas antiguas, creo que también fue tratado en algún momento en las cartas de los maestros. Cada 7 años no hay un solo elemento en nuestros cuerpos que haya estado anteriormente. El cambio es completo. Se decía que las células del cerebro no, que esto, que lo otro, ya se sabe
que a través de todos sus procesos de asimilación y excreción, aunque muchas células no se renueven, pero el cerebro sí renueva muchas células, eso también está probado. Pero bueno, de todas maneras, todo punto, todo átomo del cuerpo físico ha sido cambiado cada 7 años siempre. Y su destrucción y conservación son debidas a las funciones alternadas. Es decir, que todo ese, vamos a decir, movimiento, uno destructivo, el otro que conserva ciertas cosas, y todo eso son funciones alternadas de las vidas ígneas que hacen una función de cambio, de expulsión de lo que ya no es útil o destructor, y que, como dijéramos, manifiestan o construyen una nueva expresión de esa vida en ese nivel. Son constructores, sacrificándose ellas mismas, porque las que van a entrar a formar parte son las que constituyen a partir de ese momento parte de nosotros, de nuestros cuerpos, ¿no? En forma de vitalidad. Esa es la característica que damos de lo que llamamos prana, para contener la influencia destructora de los microbios y proporcionando a estos lo que es necesario. Les obligan, es decir, es como ¿cómo se llama? Un vigilante que lleva, que enseña o lo obliga, si no lo puede aprender, a que cumpla la función que tiene que hacer para que los cuerpos todos se mantengan mientras son necesarios y útiles a nuestra manifestación. Les obligan bajo esa restricción a construir el cuerpo material y sus células. Son los que van variando todo nuestro cuerpo cada 7 años. También son destructoras cuando esa restricción desaparece y los microbios carentes de la energía vital constructora quedan en libertad para hacer estragos como agentes destructores, es decir, cuando nos enfermamos. Y eso es gran parte de lo que todavía no se ha descubierto, de por qué no hay momentos en que no se puede mantener la salud si internamente no cambiamos en un nivel más profundo o si nuestro karma no lo permite. Así, durante la primera mitad de la vida del hombre, los primeros 5 periodos de 7 años cada uno, 7 por 5, 35, desde que nacemos a los 35 años, las vidas ígneas están indirectamente dedicadas a construir el cuerpo material del hombre. La vida se halla en la escala ascendente y se emplea la fuerza en construcción y aumento. Después de pasado este periodo de 35 a 42, el primer periodo de 7 años, principia la edad de retroceso, y como la tarea de las vidas ígneas les agota su energía, comienza también la obra de destrucción y de decadencia. Aunque nosotros creamos que podemos seguir por muchos años más, pero internamente este proceso empieza desde ese sexto periodo de 7 años, y si hubo 5 de construcción y el promedio de vida humana es más o menos 70 años, esos 6 ya van de decadencia destructiva. Y es eso, que la persona no es la misma, ya pierde mucha serie de características y es lo que llamamos, ya es un viejo o una vieja. Eso, fíjense cómo tenemos aquí una verdadera enseñanza oculta, extraordinariamente importante para comprendernos como cuerpo a nosotros mismos
Y si lo aplicamos a la parte interna, comprendernos también, porque cada una de las 5 primeras etapas tiene que ver con los 5, el quíntuple mundo, donde se manifiesta nuestro centenario. Y nosotros podemos hacer mucho constructivo y sobre todo influenciar en las nuevas generaciones en que tengan una guía adecuada a cómo aprovechar sin dilapidar su vitalidad, cómo aprovechar su vida en esa etapa hasta que llegan a los 35 y después saber mantener la vigencia, la utilidad de la vida para que no sea una decadencia verdaderamente, como era, dolorosa. Y el inciso D nos dice, pero ¿qué tiene que ver la luna con todo esto? Se nos puede preguntar, ¿qué tiene que hacer en compañía de los microbios de vida? Recuerden que ponen, y ella lo cita ahora, este inciso D, era que hacía pez, pecado y luna. En la frase apocalíptica, que muchas personas lo verían como una cosa de destrucción, vamos a decir, de ya la destrucción, el final del apocalipsis, que he visto ocultamente no es nada más que el poder ascender a otra etapa de expresión de la vida, pero ya no tener que ver con la parte inferior, asimilar lo bueno de la encarnación, lo que llamamos poder entrar en un devachán, y lo vemos como pez. El símbolo del pez ya creo que ya lo había dicho ya, pero bueno, quizás lo vuelva a tomar ahora. Sí, creo que lo dice otra vez. Pecado, y luna. Pues dice, con los microbios nada. No está en este aspecto con estas jerarquías inferiores que tienen que ver con como dijéramos, con los ciclos de los cuerpos y estos ciclos centenarios del cuerpo, 5 de ascenso, 5 ya de decrepitud, de decadencia. No tiene que ser decrepitud, pero bueno, de decadencia sí. Excepto aprovecharse del tabernáculo de barro preparado por ellos, con el hombre perfecto divino, todo, puesto que pez, pecado y luna constituyen unidos los 3 símbolos del ser inmortal. Es decir, vean qué diferencia hay entre las palabras que pueden ser tomadas como negatividad, las 3, y sin embargo son un símbolo de nuestra tríada espiritual, que es el ser inmortal. Es decir, que lo que se manifiesta temporalmente y en nuestras etapas, vamos a decir, primarias de evolución, o aún hasta cierto nivel, mientras el ser humano no empieza a conocerse a sí mismo, todo el proceso de conocerse a sí mismo está aquí llevado en pez, pecado y luna. Y es lo que nosotros tenemos que llegar a poder convertir en una realización de nuestra tríada espiritual. Es decir, la verdadera voluntad, la verdadera sabiduría y la verdadera actividad de nuestra alma inmortal. ¿Por qué? Porque ese ser inmortal es esta expresión trina de la unidad de la vida, y que esa unidad tiene que realizarse totalmente en el nivel más ínfimo de nuestra personalidad. Más bien, nuestra personalidad la tenemos que disolver como la criatura deformada de nuestra aparente separatividad y permitir que se exprese la vida una, que en nuestro ser inmortal se expresa trinamente
como voluntad, sabiduría, actividad. Esa es la autotransformación que la vida superior no espera que nosotros alcancemos. Los tenemos que dejar aquí para comenzar el próximo domingo en las sextas locas de esta estancia, que sí la vamos a leer un momentico, para que también ustedes, si quieren, vayan tratando de irla, vamos a decir, meditando, reflexionando. Desde el primer nacido, el hombre primitivo primero, el hilo, la antacarana, el sutratma, entre el vigilante silencioso y su sombra, se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio, nos aclara reencarnación. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. Esperemos que podamos unirnos la semana próxima, que ya es el 30, casi terminando enero, hermano. El primer mes del año se ha ido volando. En la que 184, que es 144. Y el 6. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Alguna pregunta que el hermano quiera? Ernesto, adelante, mijo. Así, hermano, hemos visto una esloca bien larga hoy, esta quinta, la séptima estancia. Sí. Hoy vimos el inciso C y el D. Aquí en la esloca dice algo interesante, dice en C. Sí. Sobre Manú, ¿quién lo forma? Las 7 vidas y la vida una. Hermano, estas 7 vidas, ¿quiénes pueden ser? Mira, la vida sigue siendo una, pero su manifestación es septenaria. Las 7 vidas son las 7 expresiones de la vida una, tanto si tú la consideras por el lado de cómo ellas se expresan en la forma, porque claro que toda manifestación es a través de formas, pero la vida es lo que es esencial. Y esto representa tanto la constitución septenaria del universo, tanto las 7 jerarquías que siguen estando vigentes en la relación con nuestra evolución actual, aunque recuerda que las jerarquías son 12, hay 5 que ya pasaron, sobre todo la última se dice que todavía está con algún tipo de relación con nosotros, pero que las otras 6 son incomprensibles aún para los más grandes iniciados. Es decir, esto todo tiene niveles de investigación que tenemos que hacer según adelantemos en conocernos a nosotros mismos, porque nosotros somos esas 7 vidas. Nosotros somos esa vida una, pero que aparece como 7 en nosotros. La sentimos en el cese septenario. Esa es la constitución septenaria que tenemos que descubrir en nosotros. Porque lo que se nos da son palabras en relación con esa ley de manifestación. Y entonces, por tanto, tenemos que descubrir en nosotros mismos que eso constituye una sola vida, pero poder distinguir, aprender a autodescubrir también cuáles son sus expresiones como un septenario en nosotros. Eso todo está en muchas alusiones, en muchas de estas explicaciones, pero en realidad,
si no lo incorporamos como un estado de conciencia despierta ya, que se conozca a sí misma, seguiremos siendo nuestras personalidades. Y la personalidad, claro que no es nuestro ser, es un reflejo deformado, condicionado y restringido a la personalidad, donde no podemos descubrir nada de esto. Si nosotros vamos penetrando de nuestras expresiones personales y vamos despertando a nuestra individualidad inmortal, porque la personalidad es mortal. Y a la personalidad nunca vamos a poder obtener más nada que cosas transitorias. Pero la personalidad puede de verdad, por pureza de vida, por amor, por sentido de unidad, con todas las expresiones de vida a nuestro alrededor, desde el mineral a la planta, el animal, pero sobre todo a la humanidad. ¿Cómo podemos sentirnos uno con toda la humanidad? ¿Cómo podemos amar al que nos desconoce, o al que nos insulta, o al que nos veja? Pero podemos de verdad descubrir la vida dentro de él, que es la vida nuestra. Podemos tener compasión a cualquier cosa negativa que recibamos de alguien. Esa es la única forma en que vamos a podernos descubrir como la vida total. Porque si negamos la vida en lo que nos es desagradable de ella, no la podremos comprender en su integridad, porque no hay nada que sea verdaderamente desagradable. Es la apreciación nuestra. Por eso este sendero es un sendero tan difícil, mijito. Porque la personalidad nuestra no puede comprender todo esto, y mucho menos realizarlo. No sé si mis palabras te pueden servir. Lamento porque no tengo otra. Algo más, Ernesto. Así, hermano, ahí termina el inciso 6 y después comienza el D con algo interesante. Dice, ¿quién lo completa? El quíntuple, la. ¿Y quién lo perfecciona? El último cuerpo, pez, pecado y soma y la luna. Hermano, este quíntuple, la, ¿quién será? Ese es está en el glosario, búscalo, es útil, pero ahora en este momento, ¿tú lo tienes ahí en el glosario? No, sí, que es el espíritu, la espíritu. Por eso es el espíritu. Es decir, quíntuple significa que se manifiesta el espíritu en los 5. No estaba seguro, por eso quise que, porque a veces uno dice, significa esto y lo otro, y no es lo exacto lo que dice el glosario. Gracias. Mira, quíntuple la, es decir, es el quíntuple espíritu de todo lo que alienta, de todo lo que se manifiesta. Entonces, nosotros, si podemos identificarnos con el espíritu de cada uno de nosotros y podemos conocer sus 5 expresiones y dominar los 5 planos donde él se manifiesta, pues la voluntad, la sabiduría y la actividad, que son los 3 símbolos que ella puso como pecado. ¿Cómo puso? Las palabras se me van, hermano. Pez, pecado, soma. Pez. El símbolo del luna. pez es también, eso es simbólico. Pez, pecado, soma, es nuestra voluntad, nuestra sabiduría, nuestra actividad como verdadero como verdadero espíritu, que cuando se completa plasma su perfección en el quíntuple universo. Nosotros no evolucionamos nada más que en el plano físico, en el plano cámico, en el plano mental, en el plano intuicional, y lo resumimos en nuestra voluntad divina, en Atman, que es la que se universaliza, vuelve
a sintetizar sus 4 aspectos inferiores, de los 4 planos inferiores, y deja de ser un individuo, se convierte en el uno total, en la unidad total, en la vida una íntegra, y ya no tiene ni diferencias, ni separaciones, ni posibles errores o posibles pecados, hablando de pecado. Eso, hermanos, claro que ninguno de nosotros lo ha obtenido, si no ya no estuviéramos aquí. Pero es la meta de la evolución humana. Y lo único que tiene que guiarnos para poder completar nuestra expresión como un ser uno en una expresión, digo, en una constitución septenaria que se unifica y deja de ser una aparente pluralidad septenaria de expresiones de cuerpos y conciencia, o de principios y conciencia. ¿Algo más? Gracias, hermano. No, por nada. Georgina, adelante. Muchas gracias, buenas tardes, querido hermano Gaspar. A mí me encantó esta clase el día de hoy porque me sentí como que estaba en la clase de biología combinada, efectivamente como dice aquí el texto, la química y la fisiología. Pero me llamó mucho la atención cuando hablamos de los creadores, invisibles creadores y destructores llamados microbios. Y creo yo que esto es tan cierto porque el organismo necesita lamentablemente de algunos microorganismos que son necesarios para mantener ese equilibrio. Claro. Y es un también equilibrio. Ahora le diste dije la palabra exacta. clave. Ah, perdón, ok. Clave, sí, clave, ah, ok. Sí. Y qué hermoso porque me llamó también la atención de cuando habla de estos 5 periodos de 7, se me vino a la mente. Recuerdo que cuando nació mi hija, nació con un sobrepeso, en aquel entonces no era normal que una niña pesara 4 kilos y cacho, porque ya era considerada anormal. Entonces, sí, como todo lo que ellos... le indicaron que cada 7 años, un chequeo de glucosa, de azúcar, para que se detectara, se descartara la posibilidad que pudiera degenerar en diabética. Diabetes, exactamente. Sí. Entonces, te digo que hoy me sentí en clase de biología, fisiología, y bueno, yo no sé si Madame Blavatsky en su época, híjole, la verdad es que hoy me quedé impactada porque cómo pudo poner esas frases claves, inspirada bonitas. por los maestros. Okay. Esto demuestra de que ella, por ejemplo, si tú buscas hojas de un viejo diario del coronel Olcott, que él fue testigo de cómo ella fue escribiendo Isis sin velo, y Olcott da allí el testimonio de cuántos maestros que hasta la escritura de ella cambiaba, pero que cambiaba a veces su rostro. De la época de la doctrina secreta, no hay bueno, ahí sí el testimonio de ella, cuando le escribe a su tía, que tú sabes que nada más que era 4 años mayor que ella, Nadezhda, del misterio que ella misma primero la asustó, porque sentía que el maestro cada vez estaba vamos a decir más tiempo, pero después permanentemente dentro de ella. ¿Qué clase de rapport, qué clase de unión, qué comunión verdadera de los santos hicieron? Pero y bueno, después, perdón. ya Olcott, como tú sabes, no estaba con ella cuando ella escribió la doctrina entre Wurzburgo, Ostende, en Bélgica, y después Londres. Pero hubo, no sé si fue a Wurzburgo o ya en Londres, no me recuerdo en el lugar, va el hermano, que era un gran científico, etcétera, que después fue presidente de la sección alemana, no recuerdo ahora su nombre, pero está en la biografía de Sylvia Cranston. Y
él se quedó en el cuarto donde Blavatsky, pues, Blavatsky vivía así, como si fuera una pobrecita. Y fíjate el abolengo de ella, pobrecita. Bien, pero no, ella supo renunciar a todo aquello. Pero bueno, y él tenía que dormir al lado del escritorio donde ella escribía la doctrina secreta. Y este alemán, que no recuerdo ahora su nombre, su apellido, porque yo lo que tengo es el apellido, da el testimonio de que había noches que ella se había acostado y que él a veces sentía que había, porque tenía su sensibilidad, no era clarividente, pero tenía su sensibilidad. Pero cuando él se levantaba veía las páginas enteras que ella no había escrito, escritas por el maestro. Mucho de esto que estamos leyendo fueron indudablemente esas páginas. Aún físicamente ella no escribió muchas de esos manuscritos. Era el maestro. Y el maestro tenía, como es natural, un dominio no solo más alto, sino una sabiduría de lo que podía la humanidad recibir. Por eso ellos se lo ponen a Olcott. Esta obra es del siglo de venidero, no es de ahora, y representa todo lo que la humanidad puede recibir en esta época, claro, sin el peligro de que lo usara mal. Bueno, Esa es la realidad, esa es la realidad de esta obra. Muy bonita esta clase. Y ya por último, mi querido Sí. hermano Gaspar, cuando estamos hablando de crea y mata, genera y destruye, bueno, eso no es más que la ley de Lavoisier. La materia no se crea, solamente se transforma. Digo, no se crea ni se destruye, Sí, claro. solamente se transforma. Porque es en realidad es el espacio. Que lo único que logos y sus jerarquías diferencian aparentemente, pero es un estado de conciencia, un estado de ideación que hace aparecer como diferente lo que sigue siendo la unidad. Recuerden que no tenemos nunca que regresar a nada. La unidad es, y es lo único que es. Nosotros lo que tenemos es que, conociéndonos a nosotros mismos, hacernos conscientes de lo que es. Y eso es la unidad del todo, la vida una y la totalidad de esa esencia que se manifiesta como seres aparentemente diferenciados. Y ella de verdad que, bueno, por eso en la carta a Olcott, cuando le hablan esto de la importancia de la doctrina secreta y que iba a ser una obra para el siglo siguiente, pues le dicen, esta obra no tiene errores básicos. Claro, siempre tiene que haber todo medio humano, pues ya tuvo que escribir muchas cosas. Pues tiene sus limitaciones y aparte había la limitación de que no podía decirse a la humanidad muchas cosas más. Pero es la obra conjunta de M, el maestro M, KH y HPB. Los tres en una unidad total para servicio de la humanidad. Y estando ella como estaba, sacada de la muerte 2 veces por el maestro M, primero en el 80 y pico, pero la última vez en el 80, no, yo creo que aún después del 84 hubo otra vez, pero bueno, sobre todo en el 85. En el 85, cuando ella se pone tan grave, cuando pensó que todo se había destruido por la condena de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Y que nada más que se logró que la eliminaran 100 años después. 100 años esa calumnia se consideró como un juicio definitivo a lo que ellos llamaron la fraudulenta, la persona más falsa de toda la historia humana. Y ella nada más que estaba enseñando estas verdades sublimes. Ese es el dolor que nosotros tenemos que seguir cargando
los que la amamos, de que ella tuvo que sufrir eso y nadie la defendió públicamente en aquella época. Al contrario, le prohibieron que ella hiciera una apelación legal, que iba a ser muy lenta, pero que ella debió de habérsele respaldado que sí, que le hiciera. No importa los que se burlaran, no importa los que la creían. La verdad era que ella era inocente. Gracias a todos. Bien, entonces, hermanos, esperemos que el 30 de enero podamos seguir estudiando, que la grabación salga rápido y que todos la puedan repasar, porque todas estas, esto hay que volverlo vamos a decir, a estudiar muchas veces. Tengan todos muy buenas noches. Hermano, noches, sobre Gracias. todo a los hermanos de España. hermano, acordémonos de la sanación. Mañanas. También.